Con nuestra primera invitada del día vamos a hablar del presente y el futuro de la guerra en Ucrania, un conflicto que deja miles de muertos y que no parece estar próximo a apaciguarse. Hoy por hoy, el foco de los combates está nuevamente en el este de ese país, en torno a la localidad de Soledar. El Kremlin sigue cambiando el mando de sus tropas, por lo que podría avecinarse una nueva estrategia de combate. Saludamos entonces en este momento a Susana Mangana, ella es profesora e investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Deusto de Bilbao. Gracias, Susana, por estar con nosotros esta mañana de jueves en Directo América de Francia 24. Feliz año 2023, Susana. Hablemos de la situación actual de Soledar, objetivos rusos en esta localidad y por qué se enfoca aquí en este momento. Muy feliz año y próspero año nuevo también para todos tus televidentes, Raúl. Bueno, lo primero que hay que comentar es que evidentemente el parón que han significado las vacaciones de Navidad en todo el mundo, también la tregua anunciada por Putin para esta tregua navideña que ambos países, tanto Ucrania como Rusia, se acusan mutuamente. Rusia acusa a Ucrania de no haberle permitido ejercitar esa tregua, mientras que Ucrania acusa al Kremlin de haber violado la tregua. Todos los combates hoy se intensifican en esa parte del este, como tú decías, del río Dnieper, porque evidentemente es un lugar geoestratégico para ambos países, pero sobre todo para Rusia, que no ha tenido victorias significativas en las últimas semanas en territorio ucraniano y por tanto es un territorio donde además existen túneles que para las fuerzas, para la cúpula militar rusa son importantes. Lo que aquí cabría destacar entonces, Raúl, es ¿qué va a pasar ahora que se han terminado las vacaciones de Navidad, que las potencias europeas, pero también Estados Unidos, vuelven a renegociar su alianza y su ayuda militar estratégica a Zelensky? Claro, Susana, de lo que acabas de decir, y saco dos preguntas, ¿no? Para pues conversar en la mañana de hoy. Primero, el cambio de mando en las tropas rusas de Surukivina a Gerasimov. Y también, Susana, un invierno que no ha sido tan duro como se esperaba. ¿Cómo afecta esto también el curso de la guerra? ¿Qué podemos ver con este invierno que no ha sido tan frío? Efectivamente. Bueno, lo primero que hay que destacar es que es difícil sacar una bola de cristal y hacer una prospectiva y decir esto es el escenario, Claro. este va a ser el escenario más plausible. Hay que entender que hay un hartazgo en ambos bandos, hay un desgaste tanto en Rusia como en Ucrania. Ucrania ha tenido victorias militares significativas, por eso también es que el Kremlin se ha dispuesto ahora a cambiar a mandos militares, pero también a, de alguna manera, cambiar de alguna forma su estrategia militar porque no está consiguiendo las victorias militares que tanto anunció Putin desde el principio de la guerra. La contienda ya va a durar el próximo mes, se cumplirá un año de guerra. Con lo cual aquí lo que tenemos que hablar, Raúl, más que de escenarios posibles, son de las fuerzas motrices, de los drivers que sí podemos vigilar en esta guerra para saber cómo van cambiando y de esa manera poder hacer esa prospectiva que tú me estás pidiendo ahora. Lo más posible o lo más plausible en este primer semestre del año 2023 que ahora comienza es vigilar cómo está la política interna en Rusia. Lo que vemos es que hay una radicalización de las élites rusas que están apoyando a Putin, quien se mantiene firme al frente de la Federación. Eso no creo que vaya a cambiar en este primer semestre del año, por lo menos. Putin va a seguir gobernando en Rusia. Lo que ocurre es que le van a exigir cada vez más acciones que vayan en la línea de la escalada horizontal del conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Que Rusia muy probablemente va a tener que pasar a otro tipo de acciones en la zona gris de países que no pertenecen a la OTAN, como para seguir generando temores, incertidumbre, inquietudes en la OTAN, por ejemplo, en países como Georgia o Moldavia, que siguen siendo de parte de la esfera moscovita, que era un territorio de la Unión Soviética, como recordarás, hace algunos años. Por otro lado, también no creo que en este primer semestre se vaya a una escalada vertical, esa sería otra fuerza motriz, otro driver. La escalada vertical implicaría el recurso a la utilización de un arma nuclear tácita. Por ahora yo creo que Rusia no va a recurrir a ello porque sería forzar una actuación de la OTAN y de la Unión Europea, o de alguna manera eso se puede dar solamente cuando Rusia vea que hay una derrota humillante para sus fuerzas. Lo que creo que podemos avecinar ahora, avisorar en el primer semestre, es un estancamiento del conflicto. ¿Por qué? Porque se esperaba
que ese conflicto estaba estancado por el invierno, que no ha sido tal, como tú dices, pero que con la llegada de la primavera muy probablemente se van a recrudecer los combates y lo que va a haber es un desgaste muy cierto de ambos frentes militares. Por ahora Ucrania está teniendo esa ventaja significativa sobre las tropas rusas porque recibe un armamento y adiestramiento en cantidad y calidad suficiente, pero suficiente para mantener el conflicto, no para vencer a Putin y recuperar todo el territorio de Ucrania, liberarlo de la presencia rusa, que es la posición maximalista de Zelensky, que Claro. por otra parte, ya te voy... Sí, Raúl, Sí. decirte que esto es lo que aburre lo que está cansando a las potencias occidentales es esa posición maximalista de Zelensky que no se aviene a negociar con Rusia el fin de la guerra. Susana, hablabas de la primavera clave también. Ucrania posiblemente teme que haya un ataque a gran escala en esta primavera cuando se vaya ya un poco más el invierno. También un actor importante en toda esta guerra desde el comienzo, también lo ha sido Belarus. ¿Hay posibilidades de que Rusia vuelva nuevamente a atacar por Belarus, entrar a Ucrania por el lado de Belarus? Bueno, yo lo que creo es que Bielorrusia siempre ha sido un aliado fuerte ya de antes del conflicto y ahora con Lukashenko al frente de Bielorrusia es un aliado sólido, además muy dependiente él para permanecer en el poder frente a Bielorrusia. Lo que podríamos ver es que Putin utilice a Bielorrusia justamente para abrir un nuevo frente de esta guerra y aliviar así la presión en el este. Lógicamente que puede recurrir no solo a la artillería como está utilizando ahora Bielorrusia en este conflicto, sino que, como digo, Bielorrusia puede convertirse en esa pieza clave para aliviar y sobre todo para generar todavía mayor incertidumbre. Como decía antes, esto sería parte de ese driver que yo llamo la escalada horizontal del conflicto, Raúl. Susana, estamos lejos de ver una posibilidad de diálogo, a lo mejor no un diálogo, digamos, para salir completamente de esta guerra, para terminar completamente de la guerra, pero sí algún tipo de concesiones. Vladimir Putin en estas últimas semanas ha hablado entre líneas también de ese diálogo, pero no se ve esa disposición en el terreno. ¿Qué crees que pueda pasar con el diálogo? Bueno, justamente como tú dices, esto tiene que ver con la política interna de Rusia. Ahora Putin ya lleva unas cuantas semanas antes de terminar el año 2022 y ahora también iniciando este año nuevo, diciendo que está dispuesto a negociar, pero que es la otra parte la que no quiere. Y ciertamente Zelensky todavía se muestra firme, sólido al frente de las tropas en Ucrania porque ha conseguido esas victorias ucranianas y por tanto ha conseguido convencer a sus aliados occidentales de que tienen que continuar suministrando armamento en cantidad y calidad suficiente. Pero como yo te decía antes, hay hartazgo en las sociedades europeas porque también la guerra y el conflicto armado ha repercutido en el precio de la energía. Estamos aquí en invierno, un invierno que no está siendo demasiado crudo, por lo menos no en el sur donde me encuentro, en Portugal, en España, en Italia, ciertamente que no. Pero claramente hay un hartazgo de la sociedad, todo conflicto conlleva un desgaste también ante la opinión pública y por tanto los líderes europeos muy probablemente estén presionando a Zelensky y pudieran para la primavera condicionar el suministro de ayuda militar siempre y cuando Zelensky abandone esa posición maximalista que todavía mantiene hoy día. Es decir, no creo que pueda recuperar, por supuesto que Crimea no está en discusión, por más que Zelensky lo anuncie, pero muy probablemente Zelensky quiere toda la territorio del Donbass y va a tener que conformarse con territorios al este del Dnieper, es decir, que Putin abandone la pretensión de aquellas zonas que declaró como independientes y que se anexionó en el 2022, que tenga que devolverlas a Ucrania. Pero yo creo que esto va a depender muy mucho de qué actitud adopte a partir de ahora tanto la OTAN como sobre todo las cancillerías europeas, que son las que están suministrando ese armamento que le ha permitido a Zelensky estas victorias militares en el campo de batalla. Y precisamente quería profundizar en ese tema, Susana, el apoyo armamentístico de la OTAN, también de los países europeos y de Estados Unidos. Digamos que es ilimitado hasta cuándo estos países van a seguir aportándole a Ucrania, porque como lo dices tú, también tienen que atender pues, cuestiones internas. Evidentemente esta guerra también les representa un gasto enorme a todos estos países, entonces también la población, sobre todo en Estados Unidos, digamos, el ala republicana también está diciendo ya a Joe Biden basta con tanto apoyo a la guerra en Ucrania económicamente hablando, ¿no?
Ciertamente, y también vemos que hay algunas brechas. ¿Por qué? Porque Rusia también intentó una estrategia que muy poco se habla de ello, Raúl, y me gustaría apuntar contigo aquí mínimamente hacia la misma. Rusia intentó generar un flujo constante de refugiados, tanto de África como de Oriente Medio, que pudieran llegar a Europa para desestabilizar a Europa todavía más como producto de este conflicto. Lo que vemos es que esa cantidad de refugiados que llegan de países árabes, países musulmanes, sobre todo africanos, no ha llegado en el volumen, en el flujo constante que pretendía el Kremlin. Los que llegan son producto también de la crisis alimentaria, del cambio climático que se produce en esos países. Claro que hay dependencia del trigo, de los cereales que se importaban en Túnez, en Egipto, desde Ucrania y de Rusia, desde ambos países en la contienda. Pero esto no ha generado ese flujo masivo de refugiados que de alguna manera desestabiliza a la Unión Europea. Lo que sí hay es un hartazgo de las sociedades europeas que entienden que este conflicto está durando demasiado, que se está invirtiendo demasiado en armamento y se habla muy poco de diálogo. Con lo cual, yo creo que la Unión Europea finalmente va a ir condicionando la entrega y el suministro de esas ayudas militares a Zelensky a que cambie de posición, de que abandone esa posición maximalista y que pueda sentarse a una mesa de negociación. Sobre todo ahora que se ve que Rusia ha permitido que tanto Zelensky como la Unión Europea crucen algunas líneas rojas sin que haya desencadenado la escalada vertical del conflicto. ¿A qué me refiero con esto? Que no ha utilizado ningún arma nuclear como tanto se bregó al principio por Sergei Lavrov, su ministro de Asuntos Exteriores, recordarás el año pasado cuando decía que había líneas rojas. Se han cruzado algunas de esas líneas rojas y no ha escalado verticalmente el conflicto. No quiere decir que esto no ocurra. Como te dije antes, un escenario plausible sería si Rusia prevé que va a haber una derrota humillante para ellos en el frente de batalla, podría recurrir a utilizar armas nucleares para entonces forzar el fin de la guerra. Pero por ahora está apostando a incrementar el suministro de su apoyo, por ejemplo, municiones que vengan tanto de Corea del Norte como de China, subrepticiamente si se quiere, pero sobre todo no contar solo ya con drones de Irán, sino también con misiles balísticos. Eso sería una posibilidad en este primer semestre del año 2023.